Bueno, creo que ha sido uno de los partidos más completos que creo que ha hecho el equipo, te diría que en toda la temporada, pero bueno, sí que es cierto que ha habido algunas primeras partes o incluso segundas que hemos jugado muy bien, pero hoy ha sido un partido, como te digo, muy completo, que el equipo ha trabajado mucho defensivamente y también mucho ofensivamente, por lo que hemos tenido bastantes ocasiones y bueno, lo más importante es que hemos tenido la portería cero y creo que eso también es que el equipo ha estado de 10. Sí, la verdad que bueno, hemos sabido tener la calma cuando se necesitaba tenerla y bueno, ir al ataque cuando también se necesitaba, ¿no? Hemos metido el primer gol y sabíamos que con eso muchas veces no nos ha valido y bueno, hemos decidido ir al ataque todo el rato y a meter el segundo y así hasta intentar meter el tercero, no ha podido ser, pero bueno, que al final el equipo iba por todas y al final pues bueno, nos llevamos unos 3 puntos muy importantes. Eso es, sí, sabemos que a partir de ahora, bueno, todos los partidos que nos quedan son cada vez 3 puntos los más importantes, ¿no? Cada fin de semana. Y ahora sobre todo nos llega el Granadilla, que tenemos que ir allí, que sabemos que es un campo muy, muy, muy difícil. Pero bueno, vamos a ir como fuimos al Rayo, sabiendo que era muy difícil conseguir. Y como hemos jugado hoy y también contra el Huelva, ¿no? Creo que nos jugamos mucho y bueno, a por los 3 puntos a muerte el fin de semana. Bueno, es verdad que una delantera, pues al final meter un gol te hace estar contenta, ¿no? Pero ahora mismo lo más importante creo que es pensar en el equipo, en que el equipo consiga 3 puntos y ayudar de cualquier manera, ¿no? También creo que una delantera ayuda mucho también cuando defiende, porque muchas veces no se recrimina a los delanteros que igual no defienden mucho y bueno, al final pues si no metes gol, intentar defender, intentar atacar más para poder conseguir y ayudar al equipo y bueno, pues contenta por el gol, como te digo, pero creo que lo más importante es que el equipo haya sacado los 3 puntos. Sí, la verdad es que hoy hay que felicitar al equipo porque ha hecho un gran partido. Hoy sí que podemos decir que el equipo ha estado bien 90 minutos. Hemos estado bien yo creo que en todas las fases del juego. En salida de balón hemos estado el partido que mejor hemos estado. Con balón en campo contrario también hemos tenido más calma que otras veces. Y luego, pues en transiciones ofensivas sí que nos ha faltado quizá, pues bueno, culminar, ¿no?, alguna jugada en gol, pero también hemos generado peligro. En transición defensiva también, pues bueno, ellas no nos han generado problemas y en fase defensiva el equipo ha trabajado un montón, hemos estado agresivas, hemos saltado hacia adelante, hemos hecho bien los ajustes y luego pues en acciones a balón parado también hemos metido gol. Pues es verdad que me parece que es un partido completo con cosas a mejorar, pero hemos hecho un partido completo. Sí, yo creo que, yo no sé si ellas habrán disfrutado, pero hoy era un partido de disfrutar. Evidentemente sufres pues porque el partido ha tenido un ritmo alto. El Valencia a mí me parece que es un equipo con chavalas jóvenes, pero es un equipo que juega bien a fútbol. Y claro, está desde el sufrimiento, espero que por lo menos hayan disfrutado porque se han hecho las cosas muy bien, ¿no? Ya te digo, el equipo ha asumido riesgos, los riesgos que había que asumir para generar. Pero bueno, tampoco digamos que tampoco nos hemos suicidado. El equipo ha interpretado bien cuando tenía que jugar en corto y cuando tenía que jugar en largo y pena porque yo creo que podíamos haber metido algún gol más, que bueno, que yo creo que para las delanteras siempre es positivo marcar, pero bueno, me voy contenta con el resultado y con las sensaciones del equipo. Sí, o sea, hoy las jugadoras, y es algo que hemos hablado, lo que pasa que es fácil decirlo y luego es complicado hacerlo, ¿no? Pero se ha insistido mucho esta semana y antes del partido que pensaran en fútbol, que intentaran pensar en situaciones de juego y bueno, pues se eliminaran todos los demás pensamientos. Eso es complicado cuando estás en una situación como la nuestra, pero hoy la verdad es que las jugadoras lo han conseguido y bueno, pues se han hecho todo lo que hemos trabajado durante la semana y el plan de partido, pues lo han llevado a cabo y me alegro sobre todo por ellas porque creo que es importante, como tú dices, a nivel mental también que ellas vean que son capaces y son capaces incluso bueno, pues de hacer un buen juego.
Sí, el Granadilla está haciendo una temporada muy, muy buena. Siempre es un campo que siempre ha sido complicado, pero especialmente este año con el equipo que tienen. Y bueno, evidentemente me espero otro partido totalmente diferente, ¿no? Yo creo que tenemos que salir un poco quizá con la mentalidad que salimos en el partido contra el Rayo Vallecano. Y nada, es verdad que el plan de partido pues, puede ser que varíe, pero bueno, pena también la quinta tarjeta de Sofí porque está en un estado de forma en los últimos partidos espectacular, pero bueno, tenemos jugadoras también de nivel y entrenando bien en el día a día que bueno, en ese sentido no me preocupa mucho. Bai, behitu, gaur da nik uste dute partio ostean egun bakarra, etxera pozik noan, azkenean taldea oso ondo egon da, jokoaren fase guztietan, baloiarekin ondo aritu gara, bai gure zelaitik baloia ateratzerakoan, baita Valentziaren zelaian jokatzerakoan, pazientzia hori eta ausardia hori izan dugu. Eta gero defentsa lanetan ere taldea orokorrean oso ondo egon da, ez? Intentsitate altuarekin, solidaritate askorekin eta bueno, lan izugarria egin dute, ez? Gero trantsizioetan ere oso ondo aritu gara, bai erasoan baita defentsan ere eta ABP-tan Ogizak berriro sartu du gola, orduan nik uste dut partidu orokorrean partidu oso ona egin dugula. Bueno, egia da orain atxera begiratu behar baduzu, gure pentsamendua zein da, Huelvaren kontra gaur bezala jokatu izan bagenu, segurazki garaipena Lezaman geltuko zela, ez? Baina azkenean orain ezin dugu atxera begiratu, baizik eta aurrera, ikusi nahi dugun atletik gaur Lezaman erakutsi duen atletik da. Taldea oso ondo egon da, jokalariak individualki ere bere mailara urreratu dira eta hori da bidea, ez? Gainera, egia da azkenean Julemak ere gola sartu duela, oso partidu ona egin du, eta aurrelari batentzat azkenan garrantzitsuena niretzako ez da golak sartzea, baina bai dela bere lanaren parte bat eta mentalki ere ondo etorriko zaio, ze partidu oso ona egin du eta gainera gol bat sartu du, eta hori bai berarentzat eta bai taldearentzat garrantzitsua da, ez? Eta baina jokalari guztiak zoriondu, oso partidu ona egin dutelako, eta nik espero dut ere disfrutatu izana, haiek disfrutatu izana, ze azkenean hori ere garrantzitsua da, eta ikustea ez soilik irabazi aldela, baizik eta ere joko aldetik ondo aritu aldirela, ez? Egia da, azkenean gaurko partidari jarraitasun bat eman behar diogula, egia da Granadillako partidua beste partidu oso desberdin bat izango dela, bai zelaiagatik, bai aurkariagatik ere, eta agian, igual Rayo Vallecanoren kontrako partidura urreratu beharko garela, ez? Baina, bihar atxeden eguna daukagu, garaipenaz disfrutatu eta astelehenean hasiko garaia Granadillako partidua planteatzen.